Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago Gómez, soy psicólogo, terapeuta cognitivo-conductual y desde hace más de 25 años me dedico a ayudar a las personas que sufren trastornos de la ansiedad. En el último año, sobre todo con el inicio de la pandemia, los casos y recaídas en relación a las crisis o ataques de pánico se han visto incrementadas, obviamente, producto de esta catástrofe que estamos viviendo que tiene que ver con la pandemia. Por eso he diseñado esta charla que se llama 5 claves para que puedas aprender a controlar el ataque de pánico. Son 5 claves que están diseñadas desde la terapia cognitiva conductual, que presenta un alto grado de efectividad y de eficacia para los trastornos de la ansiedad y sobre todo para lo que tiene que ver con las crisis o ataques de pánico. Los síntomas físicos, que generalmente son síntomas de ansiedad que se presentan a las personas que sufren trastornos de la ansiedad, pueden ser aumento de la frecuencia cardíaca, opresión en el pecho, sudoración, sensación de que está faltándoles el aire, temblores, inquietud, sensación de ahogo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente las personas que presentan todo este tipo de síntomas que estábamos enumerando, obviamente que la primera consulta no va a ser ni al psicólogo ni al psiquiatra, sino que va a ser al médico o a las diferentes especialidades que hay en medicina, de acuerdo a el síntoma que sea el que más está perturbando a la persona. ¿Qué es lo que ocurre? Muchísimas veces la persona hace la consulta, como decíamos, al médico clínico o al especialista, y obviamente también va acompañado por diferentes estudios. Muchísimas veces lo que se termina confirmando es que la persona se encuentra en un estado saludable, es decir, que está sana. Ahora, esto es una pregunta muy recurrente en los pacientes que nos preguntan, ¿cómo puede ser que si yo estoy sano, por qué continúan estando los síntomas físicos? Y esto es producto de lo siguiente, es decir, en las personas que sufren trastornos de la ansiedad, se ha descubierto que el sistema de alarma cerebral está hipersensible. Esto significa que va a descargar adrenalina y noradrenalina sin motivo alguno. Para recordar, el sistema de alarma cerebral cumple la función de activarse cuando percibe un peligro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchísimas veces, que es lo que estábamos comentando, en las personas que sufren de ansiedad, este sistema de alarma presenta una hipersensibilidad, por lo cual se va a activar en aquellas situaciones en las cuales no exista un peligro real, es decir, se activa sin motivo aparente o sin ningún motivo, lo cual obviamente el mecanismo interno es exactamente igual como que si existiera un peligro real cuando no lo hay. Por eso hay descargas de adrenalina y noradrenalina que van a provocar cambios en el organismo generando los síntomas de ansiedad. Yo siempre doy un ejemplo que es muy práctico para que lo puedan ver con mayor claridad, y tiene que ver con lo que sucede muchas veces con las alarmas que las personas tienen en sus casas cuando un sensor está muy sensible. ¿Y qué ocurre? Se posó una mariposa, una langosta, y el sensor se activó. Teóricamente se tendría que activar por un estímulo como es cuando entra un intruso, obviamente, a la casa, y no porque el insecto se haya, digamos, posado en el sensor. Entonces ahí decimos que el sensor está muy sensible, por lo cual obviamente, bueno, habrá que tomar diferentes medidas para que empiece a funcionar mejor. Bueno, en el cerebro, con este sistema de alarma cerebral que estamos charlando, ocurre exactamente igual. Las personas que padecen trastornos de la ansiedad está muy sensibilizado, por eso hay descargas de adrenalina y noradrenalina generando síntomas físicos, por más que la persona esté
sana o se encuentre saludable. También encontramos que los estudios muestran que hay una predisposición biológica del 30% aproximadamente para que se dé esta sensibilidad en el sistema de alarma cerebral. Estos son algunos de los síntomas que aparecen frecuentemente en las personas que padecen crisis de pánico, como son las palpitaciones, la sensación de no poder respirar, sensación de que se va a morir, pérdida de control, sensación de que se está enloqueciendo y la sensación de despersonalización, que es una sensación que tiene que ver con que la persona siente que no es ella misma. Todas estas sensaciones o síntomas son los síntomas o sensaciones principales que van a caracterizar o caracterizan a la crisis de pánico. Ahora, ¿qué es puntualmente el ataque de pánico? Se trata de un miedo intenso que aparece de forma repentina, es decir, de manera inesperada y que va acompañada de una sensación que es que algo malo a la persona le va a suceder. Antiguamente, poder diagnosticar un ataque de pánico o una crisis de pánico llevaba mucho tiempo, aproximadamente 8 años. ¿Por qué? Porque la persona iba consultando a diferentes especialidades dentro de la medicina hasta que se llegaba a confirmar que realmente lo que estaba padeciendo era un ataque o crisis de pánico. En la actualidad, por suerte, debido a la especialización de las diferentes terapeutas, médicos, psiquiatras, se puede hacer mucho más rápido el diagnóstico de crisis o ataque de pánico, por lo cual esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque se lo puede ayudar más rápidamente para que la persona deje de tener este tipo de sufrimientos o de padecimientos. Generalmente o frecuentemente, los ataques de pánico se pueden presentar en dos grupos. Hay personas que han tenido a lo largo de toda su vida 1 o 2 veces algún ataque o crisis de pánico, mientras que otras personas padecen de forma repetida a lo largo de su vida estas crisis o ataques de pánico. Los síntomas principales generalmente en la crisis o en el ataque de pánico son 2. Uno es que aparece de manera inesperada, por lo tanto, obviamente, la persona no sabe en qué momento le puede llegar a aparecer, lo cual le genera, obviamente, un efecto sorpresa. Producto de esta característica, es decir, que la crisis o el ataque de pánico aparece de forma inesperada, surge el segundo síntoma que se llama miedo al miedo. Esto significa que la persona tiene miedo, temor de volver a padecer de manera repentina, inesperada, otro ataque de pánico en cualquier situación, lo cual lo va a llevar a que esté en un estado de permanente alerta, es decir, está esperando en qué momento le va a volver a suceder una crisis de pánico. Obviamente que este temor, este estado de alerta, hace que la persona genere una activación del sistema de alarmas, lo cual hace que muchas veces este miedo a tener miedo a padecer una crisis de pánico se termine cumpliendo. Por lo tanto, bueno, la persona llega a tener crisis de pánico de manera repetida y de forma repentina también. Muchas veces nos preguntan las personas cómo puede ser que sufran un ataque de pánico durmiendo. ¿Por qué? Porque teóricamente cuando estamos durmiendo no estaríamos pensando en nada, no estamos preocupados por nada, ni tampoco estaríamos pasando ni viviendo una situación de estrés. Bueno, los estudios y las investigaciones muestran que aproximadamente un 15% de las personas han padecido ataque de pánico durmiendo a la noche. Y esto es producto de que mientras estamos durmiendo, muchas veces continúan aquellos pensamientos de preocupación con determinadas situaciones, lo cual hace que
el sistema de alarmas empiece a descargar adrenalina, noradrenalina durante el sueño, y es por eso que la persona se despierta, muchas veces relatan los pacientes, de forma obviamente asustados, con taquicardias, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración fría y la sensación de que algo malo le va a pasar. Esta es una crisis de pánico que muchas veces aparece, como estábamos comentando, durmiendo. Por eso la crisis o el ataque de pánico puede aparecer en cualquier momento y en cualquier situación. Es decir, muchas veces las personas dicen, ¿cómo puede ser que si estoy relajado, tranquilo, mirando un programa de televisión que para nada es estresante, todo lo contrario, es hasta divertido, ¿por qué puedo llegar a generar una crisis, un ataque de pánico? Y esto es producto de que al relajarse, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Ya el foco de la atención deja de estar en el exterior. Por lo tanto, comienza a aparecer un monitoreo de las diferentes sensaciones que el cuerpo está teniendo. Cuando cuando la persona empieza a poner el foco de la atención en el cuerpo, en las sensaciones, en los síntomas, es donde se va a comenzar, ¿no?, a activarse el sistema de alarmas, descargando adrenalina y noradrenalina, lo cual va a generar que estos síntomas de ansiedad continúen aumentando y van a generar, obviamente, la crisis de pánico. Por eso hay personas que prefieren no relajarse. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, este estado, ¿no?, de que estén atentos a los síntomas y se dé, como decíamos hoy, el circuito de monitoreo y por ende llegar a la crisis de pánico. Entonces, prefieren no parar, vivir a full. ¿Para qué? Para no llegar a este estado de relajación. Ahora, igualmente terminan en una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque el estrés que va a generar el aceleramiento que estas personas tienen hacen que el sistema de alarma comience a estar activado y descargando adrenalina, noradrenalina y provocando la crisis o el ataque de pánico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta crisis de pánico? Por eso en el gráfico lo estamos viendo. Vamos a encontrar siempre síntomas físicos, y acá está la clave: interpretación distorsionada. Muchas personas padecen síntomas físicos de ansiedad, que eran los que veíamos hoy al principio: taquicardias, palpitaciones, opresión en el pecho, sudoración, temblores, inquietud. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Realizan una interpretación racional de estos síntomas. Se dan la explicación de que son o están padeciendo un estado de ansiedad. Por lo tanto, el sistema de alarmas no continúa activándose más de lo que está. Ahora, en las personas que sufren de crisis de pánico, la interpretación que realizan de estos síntomas de ansiedad es una interpretación errónea o distorsionada. ¿Por qué? Porque toman a estos síntomas o sensaciones como una amenaza, es decir, que algo malo les puede suceder. Por lo tanto, se envía la señal de peligro a todo el sistema de alarmas, que está compuesto por la amígdala, el hipotálamo, el sistema autónomo simpático, lo cual va a generar mayor descarga de adrenalina y noradrenalina, generando un estado de angustia y de desesperación, lo cual va a llevar a la crisis de pánico. ¿Qué conductas activan a la crisis de pánico? Hay determinadas conductas que las personas realizan que llevan, obviamente, a que esta crisis o ataque de pánico se pueda repetir o se repita con frecuencia. Uno de estos comportamientos tiene que ver con el monitoreo que las personas realizan. Estar monitoreando significa estar pendiente de los síntomas físicos de ansiedad que el cuerpo tiene.
Cuando estamos monitoreándonos, esto significa que le estamos diciendo al sistema de alarmas que puede aparecer o existir un peligro, lo cual obviamente va a generar una mayor activación de este sistema de alarmas, descargando adrenalina y noradrenalina, aumentando los síntomas de ansiedad, y es lo que lleva a que la persona comience a entrar en una crisis de pánico. También hay personas que tienen o presentan sensibilidad a los cambios físicos. ¿Esto qué significa? Que frente al menor cambio que el cuerpo sufre, están pendientes. Obviamente, al estar pendientes, va a generar, como decíamos hoy, una activación también del sistema de alarmas cerebral. También encontramos que las personas que viven preocupadas por los síntomas físicos de ansiedad, ¿qué es lo que va a generar? Un estado de alerta permanente. La persona está siempre atento, siempre alerta en que algo malo le puede llegar a suceder. Esto obviamente va a generar una activación del sistema autónomo simpático, hipocampo, amígdala, que es todo lo que forma, ¿no?, el sistema de alarmas, generando descargas de adrenalina y noradrenalina. Y por último, encontramos también que al realizar una interpretación errónea de los síntomas físicos de ansiedad, se emite la señal de peligro, lo cual obviamente hace que el sistema de alarmas llegue a generar o a descargar más adrenalina y noradrenalina, que son los que van a provocar los síntomas físicos de ansiedad que van a aumentar y que pueden llevar a la persona a la crisis de pánico. Bien. Vamos a charlar entonces sobre cuáles son las 5 claves para que puedas aprender y practicar para no llegar al ataque de pánico, que realmente genera sensaciones muy desagradables y que obviamente la persona dice, o todas las personas que han sufrido alguna crisis o ataque de pánico, llegan a decir que después el cuerpo queda muy mal, es decir, la gente dice, sí, quedo como si me hubiese pasado un camión por encima. ¿Por qué? Porque estas descargas de adrenalina y noradrenalina generan un estado de muchísimo cansancio, fatiga, estrés, y obviamente va acompañado también por la angustia, que genera un estado de mucho malestar. La primera clave, entonces, que tenemos que aprender es a tolerar los síntomas físicos de ansiedad. Esto es importantísimo y tiene que ver precisamente con no llegar a la crisis de pánico, saber que los síntomas físicos de ansiedad van a aparecer y van a estar. Por eso es importante utilizar la reflexión para aprender a tolerarlos. La reflexión es lo que yo venía repitiendo a lo largo de toda esta charla, que tiene que ver con saber cómo funciona el sistema de alarmas cerebral, que es el encargado de activarse cuando percibe una señal de peligro real en el exterior, pero muchas veces también se puede activar producto de las interpretaciones negativas que hacemos, en este caso, de los síntomas físicos. Entonces, tengo que utilizar la reflexión, darme una explicación de por qué están apareciendo esos síntomas de ansiedad. ¿Para qué? Para aprender a tolerarlos, porque lo peor que hay es querer sacarse los síntomas de encima o estar permanentemente pendiente de estos síntomas o monitoreándonos. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, se genera una activación del sistema de alarmas y hay más descargas de adrenalina y noradrenalina, lo cual hacen que los síntomas de ansiedad continúen aumentando e intensificándose. La segunda clave importante es realizar una interpretación racional de los síntomas físicos de ansiedad. Esto significa que nos tenemos que dar una interpretación real, racional, objetiva de lo que nos está sucediendo. Es decir, que son sensaciones o síntomas que aparecen producto de que el sistema de alarma cerebral, formado por el hipocampo, la amígdala, el sistema autónomo simpático, se activó y está descargando adrenalina y noradrenalina. Entonces es importantísimo
qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, qué explicación nos damos de estas situaciones. Además que la persona que ha padecido crisis de pánico, muchas a lo largo de su vida, esto es importante que lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque es el mismo circuito que se viene repitiendo. Lo que sucede es que al no reflexionar nos dejamos llevar por el estado emocional o por las emociones, y es ahí donde se vuelve a repetir la crisis de pánico. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al sistema de alarmas que algo malo nos va a suceder. Acá tenemos entonces en el gráfico, que es importante que lo recuerden o que puedan tomar nota, que es la interpretación racional que tenemos que darnos cuando aparecen estos síntomas físicos. Entonces, son síntomas físicos de ansiedad. Tener en cuenta que la interpretación distorsionada, algo malo me va a pasar, es la que va a generar la activación de la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el sistema autónomo simpático, y es lo que va a generar después el estado de angustia y desesperación. Si interpretamos de manera correcta lo que nos está sucediendo, todo este circuito que ustedes están viendo ahora no se activa. Por lo tanto, no vamos a llegar a la crisis de pánico. La tercera clave, que es muy importante, tiene que ver con la técnica de respiración. La técnica de respiración sirve ¿para qué? Para que el cuerpo aprenda a relajarse en aquellas situaciones en las cuales genera tensión y ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se tensiona, se pone rígido, le estamos enviando al cerebro la señal de que nos tenemos que preparar para la lucha, para la batalla, lo cual obviamente va a generar una activación, como estábamos charlando, de este sistema de alarma cerebral, descargando adrenalina y noradrenalina. Por eso la técnica de respiración más fácil es la de tomar aire por la nariz, tensionando todo el cuerpo, y después por la boca se larga el aire aflojando los músculos. Un ejemplo es, tomo aire por la nariz, tensiono el pecho y lentamente ahora largo por la boca. Por lo menos 10 veces. Esta técnica es muy conocida, inclusive a veces en las películas aparece como las personas que sufren de crisis de pánico lo hacen, ya sea con una bolsita de papel o si no a veces con las manos, donde se toma aire por la nariz y se lo va largando por la boca. Esta es una técnica muy conocida, muy efectiva, porque lo que ayuda es a que el cuerpo se relaje. Generalmente, por cuestiones culturales, nosotros no estamos tan acostumbrados a hacerlo con la bolsita de papel o con las manos, pero se puede hacer como yo lo hacía al principio, que es tomando aire por la nariz, tensionando todo el cuerpo, y cuando largamos el aire por la boca, suavemente tratando de que el cuerpo se relaje. Importante este ejercicio hacerlo varias veces durante el día, todos los días. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento lo podamos aplicar. La cuarta clave tiene que ver con aceptar los síntomas de ansiedad. Saber que los síntomas físicos de ansiedad van a aparecer porque se activa el sistema de alarma cerebral, que es el que descarga adrenalina y noradrenalina. La aceptación de los síntomas físicos de ansiedad tiene que ver, un ejemplo, ¿no?, que se me ocurre en este momento, es como si salimos a correr un día de verano que hace 35 grados de temperatura y encima húmedo el día, y nosotros pretendemos correr pero no transpirar. Es imposible. Es decir, ¿por qué? Porque con semejante temperatura que está haciendo, el día es húmedo y vamos a realizar una actividad física como es la de correr, es obvio que vamos a transpirar, o que va a aparecer el sudor en el cuerpo. Bueno, en esto es exactamente igual. Es decir, si sabemos que padecemos de un trastorno de la ansiedad,
Es decir, sabemos que el sistema de alarma cerebral, hipocampo, amígdala, sistema autónomo simpático, es hipersensible, significa que gatilla más rápido que el de otras personas. Bueno, tengo que saber entonces que va a haber descargas de adrenalina y noradrenalina, por lo tanto van a aparecer estos síntomas de ansiedad. Por eso lo de la aceptación, es como salir a correr un día de verano de 35 grados de calor y pretender no transpirar, no es imposible porque obviamente por el clima y por la actividad física el cuerpo va a tener sudor, va a transpiración. Bueno, pasa exactamente igual con esto que estamos charlando. Los síntomas de ansiedad van a aparecer. Lo importante es aceptarlo, no pretender sacárselos de encima porque obviamente generamos el efecto contrario. Y la última clave tiene que ver, que es importantísimo, ejercitar todo lo que estamos charlando todos los días. ¿Por qué? Porque si no, llegado el momento, no se puede aplicar. ¿Por qué no se va a aplicar? Porque obviamente entramos en todo este estado de emotividad, de desesperación, y obviamente ahí es donde se sigue activando el sistema de alarmas y obviamente aumentan las descargas de adrenalina y noradrenalina, generando el estado de ansiedad excesiva que muchas veces termina en la crisis de pánico. Por eso es importante poder realizar este entrenamiento, pero todos los días y varias veces en el día. ¿Para qué? Para, llegado el momento, poder aplicarlo. Entonces, al poder aplicarlo, vamos a estar luchando de forma racional, de manera reflexiva, frente a estas sensaciones que, si podemos, como estábamos diciendo hoy, practicarlas antes a todas las pautas de que aparezcan los síntomas y las sensaciones, vamos a poder lograr con éxito, cuando surjan los síntomas, de no asustarnos, que es lo más importante para no llegar a la crisis de pánico. Bueno, les agradezco que estén escuchando este video, que podamos, bueno, continuar aportando desde la terapia cognitiva conductual diferentes herramientas para poder mejorar la calidad de vida. Y bueno, si les gusta este tipo de videos que estamos trabajando sobre los trastornos de la ansiedad, bueno, le tienen, digamos, ahí la campanita para suscribirse y para poder seguir en contacto. Y bueno, todas las preguntas que tengan para hacernos, con todo gusto las vamos a responder. Les mando un abrazo grande.